Tendría, pues, por el momento, pues tenemos 85 participantes. Por respeto a ustedes, pues vamos a iniciar nuestra actividad. ¿Qué es lo que tenemos por ver? Pues claro, estamos desarrollando los conceptos jurídicos fundamentales materiales, estamos en el tema de la persona. También importante destacar de que esta temática pues forma parte de temas muy propios del derecho civil. De hecho, es una cátedra de derecho civil, claro, pues, dosificada a nivel de peso introductorio. Así es de que sus saludos pues son bienvenidos. Una buena tarde a todos y todas que están en este momento incorporándose a esta sesión. Y también, como ha sido costumbre, pues también vamos a generar un pequeño sondeo en cuanto a la calidad de la señal. Les agradecería a quienes deseen participar, pues me indiquen si están recibiendo. Gracias, Catherine, por su reporte. Pues me indican que no hay ningún problema. Pues hago un sondeo para ver al respecto. Pues Vanessa, gracias por informarnos. Fernanda también. Llevamos 3 reportes. Daniel, gracias, me indica que está bien. Y así puedo tener, gracias Gisela por su informe. Entonces entiendo de que están recibiendo la señal sin ningún problema. Gracias Mónica, pues feliz tarde Caterina también se están integrando. Pero entonces podemos ver que no ha habido pues básicamente un comentario adverso, por lo tanto supongo que no hay problemas técnicos desde la señal de origen. Bueno, entonces ahora, gracias Evelyn, estamos viendo tema, vamos a compartir en este momento con ustedes la respectiva pantalla y estamos desarrollando estos puntos interesantes de nuestro contenido programático. Como ustedes podrán darse cuenta, pues en la sesión anterior estábamos desarrollando el tema de la etimología de la palabra persona. Ahora nos corresponde platicar un tanto de la evolución histórica de ese concepto. Comencemos. En primer lugar, el concepto de la persona jurídica no es un concepto que haya surgido de una manera repentina o bien producto espontáneo de la mente humana. Al contrario, fue un proceso largo de formación histórico del concepto jurídico fundamental de persona. Fue razonado, fue meditado y de alguna manera es largo ese proceso y como ustedes podrán luego pues percatarse, se ha dicho que fue determinado por las condiciones materiales de existencia en la sociedad. Y vamos a ver por qué. Entonces, cuando hablamos de la persona en el mundo del derecho, pues vamos a encontrar elementos que no pueden faltar en la exposición y es establecer o determinar en principio, para que ustedes lo puedan comprender, de que la persona jurídica, la persona en la dimensión dentro del mundo del derecho, no existió siempre. Y haciendo referencia a una forma de interpretación filosófica, vamos a partir del siguiente análisis, y esto lo habíamos visto en el semestre pasado. Se ha dicho que en el modo de producción de la comunidad primitiva no existió la concepción jurídica de la persona simplemente porque en ese estadio de la humanidad no existió el derecho ni el Estado. ¿Recuerdan ustedes de estos aspectos del origen y esencia de Estado y derecho? Entonces, claro, encontramos que en ese primer modo de producción social se estaba gestando, por supuesto, se estaba conformando la sociedad humana, una formación económico-social, donde a nivel de la base o estructura económica, donde ubicamos el modo de producción, integrado por esa dualidad de componentes, de fuerzas productivas como motor del desarrollo y las relaciones sociales de producción, pues eso se estaba gestando a nivel de base o estructura económica. Y no se había elegido una supra o sobreestructura. Claro, eso no significa que esté haciendo apología de alguna corriente de pensamiento filosófico. Simple y sencillamente es interesante ver
que de alguna manera en esos albores de la humanidad estamos viendo formas muy rudimentarias de organización social. Recuerden ustedes que en la comunidad primitiva la forma de organización social más primitiva pues es la manada primitiva que se dio en lo que se denominó infancia de género humano. Luego vino la horda salvaje, las tribus pratías, hasta llegar a la gens en sus dos variantes, primero el matriarcado, luego el patriarcado, hasta posteriormente, ya en otro modo de producción, pues aparece el Estado como una forma de organización social. Entonces, si en la comunidad primitiva no existió el Estado ni el derecho, mucho menos iba a haber un concepto jurídico de persona. Punto número 1. Pero veamos básicamente lo siguiente. ¿Cuándo se formó entonces el concepto de la persona? Y se ha dicho que este proceso fue producto, claro, fue un proceso muy largo, lento, imperceptible, milenario, proceso de surgimiento del derecho. Junto al derecho, se fue formando y estructurando el concepto de la persona, el cual, como se dijo anteriormente, se determinó por condiciones materiales de existencia, y ustedes van a darse cuenta por qué. ¿Cómo influyó esa situación de las condiciones materiales de existencia en conformar un concepto tan importante dentro del derecho como es el concepto de la persona? Vamos a ver básicamente el por qué. Y ante esta pregunta, lo que encontramos es que dentro del otro modo de producción que sucedió a la comunidad primitiva, y es el modo de producción esclavista, en donde se ha encontrado evidencia, hay pruebas muy remotas de que ya existía en ese modo de producción una concepción jurídica de la persona. Y es a partir de ese estadio de la humanidad, hablamos del modo de producción esclavista, hasta la presente fecha, que a esta categoría jurídica fundamental de la persona se le han atribuido las más variadas interpretaciones. Y como ustedes lo van a ver posteriormente, se lo voy a explicar. Entonces, lo que vamos a encontrar especialmente es que partamos de que aquí en el Estado del Derecho, pues según una corriente de pensamiento filosófico, es donde surgió el Estado del Derecho, en modo de producción esclavista. Recuerdan ustedes que se mencionan entre estas causas dos que son interesantes. La decisión o división de la sociedad en clases antagónicas y luego el surgimiento del régimen de propiedad privada sobre los medios de producción, que en términos concretos consideran que se constituyeron en las dos causas que dieron origen tanto al Estado como al derecho. Independientemente si se acepta o no esta concepción, lo interesante del caso es lo que viene a continuación. Y es el hecho de que estructurar un concepto jurídico va a requerir, por supuesto, una serie de factores que influyen en el pensamiento del jurista, del estudioso del derecho, y ver que de alguna manera se está perfilando. Noten que la materia jurídica es un producto derivado de la reflexión. Hay un campo de reflexión filosófico y que también caemos en un campo de mucha abstracción, conceptos que fueron ideados bajo el influjo del pensamiento, en este caso, y esto ya es subjetivo, del sujeto, que en un momento dado está haciendo las propuestas para poder ir estructurando nuevos conceptos en el mundo del derecho. Entonces, como hemos mencionado, vamos a tener que establecer algunos aspectos que se los voy a explicar a ustedes a través de lo que ha sido denominado la evolución histórica. Hay un jurista chileno con estudios de posgrado en España, y es Aníbal Bascuñán Valdés. Es interesante lo que este autor pues expone, y también, por supuesto, vemos que el jurista guatemalteco en un momento dado pues, también desarrolla estos componentes. Julio César Centeno Varías, por supuesto, en su momento oportuno también fue compañero, fue mi maestro, pero posteriormente fuimos compañeros en la docencia.
argumenta algunos elementos muy interesantes. Pero Aníbal Ostoñán Valdés nos propone, vamos a recrear la evolución histórica del concepto de la persona jurídica. Y vamos a mencionar 4 aspectos que destacan en esa evolución. El primero, como ustedes lo ven, que el concepto de la persona jurídica fue referido solo a una determinada clase de individuos. Punto número 1. 2. Dentro de la evolución histórica, vamos ante la persona. Vamos a encontrar objetos que fueron considerados como sujetos de derecho. Luego, pues también vamos a mencionar que en esa evolución histórica aparecen animales, ciertos animales que fueron considerados también como personas. Y finalmente, pues destacar que en la evolución histórica de la persona, pues encontramos colectividades o grupos de personas que también fueron considerados, personas individuales, por supuesto, que fueron considerados como sujetos de derecho. Pero entonces, esta es la propuesta para el desarrollo de aspectos interesantes dentro de la denominada evolución, en este caso, histórica, de la persona como concepto jurídico fundamental. Comencemos con cada uno de estos puntos, entonces veamos lo que se tiene en el primer punto, que se refiere a esa reserva de un concepto jurídico fundamental, como es la persona, a cierta clase o determinada clase de individuos. Pero entonces partamos de lo siguiente. Al realizar un análisis histórico de las diversas legislaciones alrededor del mundo, civilizaciones antiguas, pues nos vamos a encontrar con que hay sociedades esclavistas, hay estados esclavistas con un derecho esclavista, y legislaciones como lo de Grecia, Roma, Egipto, China, India, Babilonia, etc. Es curioso establecer que no todos los seres humanos en esas culturas, dentro de esos ordenamientos jurídicos estatales, eran considerados como personas en el mundo del derecho. No tenían la calidad, algunos sujetos, de personas jurídicas. Claro, nosotros encontramos que en una sociedad esclavista, pues vamos a tener una división de clases sociales. Una clase que se encuentra detentando el poder en todas sus formas de manifestación, los señores esclavistas, y por otro lado tenemos los esclavos. Un derecho y un Estado que, respondiendo a los intereses de una clase social dominante, dejó excluidos a una gran masa de personas, seres humanos, mejor dicho, los dejó excluidos de la categoría jurídica de persona. Y ahí está la evidencia, existieron esclavos. Seres humanos no eran tratados igual que aquellos otros seres humanos también, que sí tenían la categoría jurídica de persona. ¿Entienden esto? No por el hecho de tener la calidad de ser humano iba a implicar que el ordenamiento jurídico les reconociera su calidad de personas en el mundo del derecho. Entonces, esta aberrante institución de la esclavitud, por supuesto, nos demuestra de que, contrario a lo que algunos autores pues, mencionan, ¿se recuerdan ustedes otra manera de interpretar cómo surgió el derecho y el Estado? Claro, un instrumento derivado del raciocinio humano, de la razón humana. Recuerden ustedes que hay otra manera de entender cómo surgió el derecho y el Estado. ¿Se recuerdan aquella teoría dentro del derecho natural clásico o racionalista, haciendo aquí un paréntesis, que nos decía que los seres humanos al inicio pues nacieron en estado de libertad absoluta? Ante esa libertad absoluta no tenía límites, pues hubo caos dentro de la sociedad. Los seres humanos, por supuesto, a través de la razón de la cual naturalmente están dotados, decidieron organizarse. Y mediante la renuncia a ese estado primigenio de libertad absoluta, decidieron renunciar a los mismos, creando una organización, el Estado,
a la cual le dotaron de un instrumento, el derecho, para poder salvaguardar sus derechos naturales, que no son creación humana y que son anteriores al surgimiento del mismo derecho y del Estado, y que de alguna forma esta organización, que es el Estado, y el instrumento del cual se le dotó, que es el derecho, fueron creados o fueron ideados por la razón humana, derivado de un gran pacto social o un contrato social para la realización del bien común. Y es así como estas teorías de contrato, pacto social, pues explican cómo surge el derecho y el Estado. Pues bien, a las pruebas nos remitimos, se realiza el estudio a nivel histórico y nos encontramos, oh sorpresa, que ese derecho y ese Estado, desde sus orígenes, no velaba por el interés de todos o por el bienestar de todos. Un derecho que se constituyó, y al igual que un Estado, en instrumento de dominio, y eso es lo que a muchos no les gusta, pero ahí está la evidencia histórica, de una clase social sobre otra. Y no me lo crean, analicen la historia. Claro que en Grecia, claro que en Roma, había formas de organización estatal, sí, claro, no se les denominaba así porque Maquiavelo acuña posteriormente el término Estado, pero la polis griega y la civitas romana hacían énfasis a una moderna forma de organización que, por supuesto, conformaba lo que nosotros hemos denominado Estado. Una organización, por supuesto, que reviste el contenido jurídico y político de una sociedad dotada de un poder supremo de dominación, un poder político, que se ejerce sobre una población asentada en un territorio determinado. Y aquí se destacan entonces, entre otros, pues, tres de los elementos esenciales del Estado: el poder, el elemento político; el territorio, el elemento material; y la población, que es el elemento personal del Estado. Y claro que en Grecia, en Roma, Egipto, etcétera, pues existían estas formas de organización social en donde había una expresión normativa para regular la conducta, y había leyes, por supuesto, pero eran leyes esclavistas. Entonces, se reconocía esa institución. Es más, habían compraventas de esclavos, seres humanos que estaban desprovistos de la categoría jurídica de persona. Es más, no todos los seres humanos fueron considerados en estas civilizaciones antiguas a través de la legislación como personas. En el peor de los casos, esta condición, que es una aberración de la humanidad, en la esclavitud, por supuesto, era hasta hereditaria. Entonces los esclavos carecían de esa calidad de personas o sujetos de derecho, y en algunos casos, como en la civilización, el derecho romano, eran considerados como objetos. En otras legislaciones eran equiparados a los semovientes, a los animales de tiro. Entonces, quiero que entiendan algo. Desde sus inicios, no todos los seres humanos fueron considerados personas. Alguno podrá pensar, pues no me gusta la teoría, pues quiero pensar de una manera muy romántica, utópica, en un estado en derecho al servicio de todos y bienestar de todos, y vivieron felices para siempre. Pero cuando nosotros vemos la evidencia, nos encontramos con sociedades y estados y legislaciones esclavistas. Y ese es el punto que quería llegar, y es para que ustedes, pues no me lo crean, pues confronten la historia. Entonces, partamos de esto. Un punto importante que ustedes deben comprender es de que no por el hecho de tener la calidad de ser humano se iba a tener automáticamente el reconocimiento jurídico de persona, porque era un concepto que en sus inicios fue reservado para aquellos sujetos que detentaban una posición dentro de una clase social dominante. Pues claro que la sabían, pues la subieron. El derecho en Estado al servicio de intereses de quien detenta el poder.
Bueno, es una manera de entender el fenómeno jurídico. No significa que lo tienen que aceptar, sencillamente, pues a las pruebas nos remitimos y nos encontramos con que existieron los esclavos. Bueno, continuemos entonces, viendo algo en torno a la evolución. Luego, pues también Aníbal Bascuñán Valdés destaca lo interesante, objetos que históricamente también fueron considerados como objetos de derecho. Claro, esto puede rayar en lo ridículo si ustedes quieren, pero eh, básicamente nos comenta, nos narra de que esto ocurrió durante aquella etapa del feudalismo. Noten ustedes ese modo de producción que sucedió al esclavismo. Hubo inclusive una influencia religiosa muy grande. Cambiaron todas las bases de la estructura económica de la sociedad humana y también hubo un cambio a nivel supra-sobreestructural. Entonces hubo algo interesante acá y es el hecho de que durante ese estadio de la humanidad, el feudalismo, en este caso, Marisol Blanco, su micrófono, por favor. Gracias. Entonces, hubo algo muy interesante y es el hecho de que durante el feudalismo fue muy común en Europa, en Asia, por ejemplo, que se siguieran procesos judiciales en cosas inanimadas. Y ustedes se preguntarán por qué o cómo. Imagínense ustedes que se estableció en algunas legislaciones que cuando un bien inmueble, una casa, por ejemplo, si de ella se desprendía una teja, iba un transeúnte por la acera y le caía encima, lo mataba, le ocasionaba lesiones, se deducían responsabilidades penales en contra de, o también, por ejemplo, un molino de viento, imagínense ustedes el estilo de los molinos que aparecían en Don Quijote de la Mancha, cuando las aspas del molino de viento, pues, por supuesto, ocasionaban lesiones o la muerte, pues también se deducían responsabilidades penales en contra del mismo molino. Y tanto la casa o los molinos, por supuesto, que resultaban implicados en esas situaciones delictivas, imagínense, pues eran objeto de sanciones penales, que era la destrucción o bien incendiar esos inmuebles como un castigo recibido, merecido por haber atentado contra la integridad o la vida de las personas. Si esto fuera poco, también comentarles que durante ese estadio de la humanidad, y les comento un caso, un número curioso, nos describe Aníbal Bascuñán Valdés, que se dio en el caso de Italia, estamos hablando de la época medieval, durante prevaleció el feudalismo. Entonces, en la ciudad de Florencia, Italia, había en una de las torres de la catedral una campana. Esta campana, que algunos de apodo le denominaron la Pignona, fue utilizada por un grupo en desacuerdo de pobladores, estaban en desacuerdo con el gobierno de turno. Y en la campana, pues, a través de la misma, pues hacían el llamado a la población reunirse en la plaza central para delinear estrategias en contra del gobierno de turno. Como ustedes saben, nunca faltan personas infiltradas en estos movimientos y, por supuesto, llevaron la noticia de lo que acontecía en el pueblo. Las autoridades de turno, pues, actuaron ferozmente para reprimir a los disidentes. Claro, hubo represión militar, a fuerza. Disiparon a los inconformes, salieron despavoridos huyendo de la plaza y adivinen ustedes quién no pudo escapar. Y claro, acertaron, la Pignona no pudo. Es más, enderezaron una acción penal en contra de la campana, ordenaron que la bajaran de la torre donde se encontraba y la llevaron a presencia de juez. No podría decirles que la sentaron en el banquillo de los acusados, pero imagine usted la campana frente al juez, escuchando los cargos, y le encontraron culpable.
Su grado de participación en el delito, por supuesto, fue de cómplice en un delito de insurrección. Y a través de sentencia condenatoria, el juez, por supuesto, ordenó el ostracismo social en contra de la campana, lo que significó que la expulsaron de la ciudad, pero había que avergonzarla. Arrastrada salió de las calles de la ciudad y la fueron a depositar en un lugar lejos de la comunidad. Claro, ustedes pensarán, bueno, esto raya en lo ridículo. Sí, pero si lo anterior no es suficiente, pues escuchen lo que viene a continuación. Hubieron procesos judiciales en esa época medieval en donde se seguían los mismos en contra de cadáveres, y así como los escuchan. Ni los muertos podían descansar en paz. Por supuesto, cuando se iniciaban o se enderezaban acciones penales por hechos cometidos en vida, claro, ya los hechores estaban fallecidos, pero aún así no importaba. Entonces, se ordenaba su exhumación y la comparecencia ante juez. No puedo decirles acá que lo sentaban en el banquillo de los acusados, porque por el rigor mortis, claro, el cadáver tal vez un poco inclinado ahí en un rincón de en la sala de audiencias ante juez, pues le hacían la imputación de los cargos. Y es más, pues, si lo encontraban inocente de los cargos y se demostraba dentro del proceso, entonces, por supuesto, con el perdón del caso, se le realizaban las honras fúnebres y lo volvían nuevamente a inhumar. Pero de encontrar los culpables, se le imponían penas a los cadáveres. Hay un caso documentado, lo menciona Aníbal Bascuñán Valdés, es interesante, que un sumo pontífice, al cual le denominaban el Papa Formoso, por supuesto, él entra dentro de un contexto en Italia. Él había, en un momento dado, pues coronado emperador a unos personajes de la familia Spoleto. Pero posteriormente en el mismo país pues coronó a Arnulfo de Garindia como emperador. Y ustedes preguntarán por qué. Claro, he de comentarles que según la tradición anteriormente, la formal toma de posesión de los reyes, reinas, emperadores era a través del acto de imposición que hacía el sumo pontífice de la corona. El mismo claro, si vamos a la historia, el mismo Napoleón Bonaparte, pues él se autoproclamó y cuenta la historia que estando en la ceremonia de coronación, no esperó a que el sumo pontífice le colocara la corona, sino él mismo la tomó del cojín de terciopelo rojo donde iba la corona y él mismo se la puso. Hablo de Napoleón Bonaparte, pero bueno, punto aparte. Entonces, ¿qué pasó con el Papa Formoso? Por supuesto, la indignación de los emperadores y consideraron esa acción que en vida él había cometido un alto cargo por traición. Claro, murió el Papa. Pero aún así enderezaron una acción penal en su contra, ordenaron su exhumación, le dedujeron responsabilidades penales al haber encontrado culpable y por supuesto se estableció la pena, pues desnudar el cadáver y tirarlo a las aguas del río Tíber, y este fue el final que tuvo, por supuesto, el Papa Formoso. También en el contexto de Inglaterra, podemos pensar allá durante el reinado, en este caso el gobierno de Enrique II, el rey de Inglaterra, que él estuvo en el poder del 1133 al 1189 de nuestra era. Pues había un personaje muy curioso que pasó a la historia. Era Tomás de Canterbury. Él, por supuesto, vivió durante el periodo de 1118 a 1170 de nuestra era, también conocido como Thomas Becket. Claro, ¿qué ocurrió? Pues él tuvo varios cargos dentro del
gobierno de Enrique II, Inglaterra, Reino de Inglaterra, pero no tenía en un momento dado o no participaba ya al final de las decisiones de un rey joven e impetuoso, Enrique II, que cuenta la historia, pues más o menos 20 años aproximadamente inició su reinado. Entonces, por diferencias que hubieron al final, les comento, pues Enrique II consideraba rebelde ya al final, que inicialmente fueron una estrecha relación, pero posteriormente llegó tal la enemistad que ordenó el rey matar a Tomás de Canterbury, y obviamente un religioso también muy reconocido dentro de la iglesia cristiana católica. Y al final, algo curioso es que él murió en 1170 en esta era. Se siguió un proceso ante la Santa Sede por las obras del testimonio de vida de Tomás de Canterbury o Tomás Becket, y él fue elevado a la categoría de santo, él fue canonizado en un proceso rápido, imagínense, murió en 1170 y en el año de 1173 pues ya está elevado a la categoría de santo. Por supuesto, a Enrique II esto no le tomó nada bien, porque él consideró que Tomás había sido un sedicioso, un rebelde. Entonces, les comento algo, él ordenó, y hablamos del rey, ordenó que se enderezara una causa penal en contra del ahora santo, Tomás de Canterbury, que de una manera pues había fallecido, y la imputación fue por el cargo de calidad de santo, y quiso hacerlo borrar del santoral autorizado por la Iglesia Católica Romana y Apostólica. Momento dado, pues, y también la misma corona inglesa pues pagó abogado defensor. Y así les podría, imagínense, el santo fue citado, aún después de muerto, a que comparecía ante el juez. Y así podríamos platicar de varios aspectos, pero ustedes pueden darse cuenta de algo. Yo podría seguir platicando de estos elementos muy curiosos, pero a lo largo de la historia se ha encontrado evidencia de que ciertos objetos fueron considerados como sujetos de derecho de persona. Casas, molinos, cadáveres, en cierto momento campanas, por ejemplo, entre otros, solo para citar una mínima lista de objetos, pues también tenían un reconocimiento desde el punto de vista jurídico como sujetos de derecho de persona. Si esto les parece poco, pues imagínense lo que viene a continuación, pues continúo con ustedes, y así como lo ven, efectivamente. También se describe que a través de la evolución histórica del concepto de la persona, pues en ciertas épocas animales fueron considerados como sujetos de derecho, no solo el ser humano. Entonces, a lo largo de la evolución de este concepto de persona, pues encontraremos que otras especies del reino animal, aparte del ser humano, pues también fueron considerados como sujetos de derecho. Es más, pues podría decirles básicamente que cuando nosotros abordamos estos aspectos, encontramos que nos dice el ilustre jurista chileno, que a través de la evolución del concepto de la historia de la humanidad, más que todo, hemos visto cómo ciertos animales han sido considerados como titulares de derechos subjetivos, esto es, sujetos activos, o bien titulares de deberes jurídicos, esto es, sujetos pasivos en el mundo del derecho. Es más, a través de la historia, ustedes podrán haberse dado cuenta que ciertos animales pues han tenido inclusive, desde el punto de vista religioso, la calidad de dioses y semidioses en la historia de las religiones. Y claro, pues han recibido adoración, culto. Pero aquí haciendo un pequeño paréntesis y con el respeto, por supuesto, que me merece pues, toda concepción religiosa, imagínense en la actualidad, en la India, hay
lugares consagrados a la veneración de animales. Por supuesto, encontramos santuarios para monos, pero también en la India existe, por supuesto, un templo donde se rinde culto y ofrendas a las ratas. Y eso es en la actualidad. Los peregrinos pues, viajan largas distancias para ir a hacerle ofrendas y rendirle culto a las ratas. Les llevan comida, les dan de beber leche. Y es más, para poder ingresar a ese recinto sagrado, pues el peregrino debe quitarse el calzado, entran descalzos. Y por supuesto, con toda la formalidad de un ritual religioso, pues veneran a la rata. Independientemente, por supuesto, y también respetando pues esta forma de expresión religiosa, pero puedo decirles, si eso es en la actualidad, y si no lo creen, pues investiguen, ustedes tienen a la palma de la mano pues, la herramienta para consultarlo. Imagínense si eso es en la actualidad, ¿cómo era antes? Podría recordar en este momento algunas cuestiones interesantes que me vienen a la mente, y sería el caso de, en el contexto de Roma, durante el gobierno de un emperador que, por supuesto, pasó a la historia no por sus virtudes, sino, por supuesto, por sus desenfrenos de todo tipo, una expresión muy grotesca, el desarrollo también, por supuesto, de las pasiones más oscuras y bajas que puede tener un ser humano. Y no estoy hablando de Nerón, estoy hablando de otro personaje. Nerón se quedó corto, y es Calígula. En el caso de Calígula, pues el caballo de Calígula fue exaltado al consulado romano, que por supuesto se le otorgó en la categoría de cónsul romano, un caballo siendo cónsul. Entonces, algo interesante ver cómo tenía y ostentaba un alto cargo de poder público, el caballo era cónsul. En la legislación persa, por ejemplo, también se reconoció el derecho del perro pastor, los casos en el que el amo pues, lo mantuviera con hambre. Se estableció en la ley persa de que el derecho que tenía el animal de poder matar una de las piezas del ganado que cuidaba, puede ser oveja, una vaca, qué sé yo, cuando su amo no le daba de comer. Y seguimos también en la legislación antigua, pues hablando de este tema de los animales, pues es curioso, que nos expone Aníbal Bascuñán, que también se generó un proceso muy curioso en contra de una marrana, una cerdita, cuál fue, en este caso, el acto criminal de este animal. Y pues al haber matado a una de sus crías, entonces se le siguió un proceso penal. Y así con todas las formalidades, imagínense llevar la presencia de juez, hacer la imputación de cargos. Y luego, pues de las evidencias que se presentaron, se le encontró responsable y por lo tanto se le declaró culpable por haber matado a una de sus crías. Y el juez fue inflexible y por supuesto muy riguroso y estableció la condena a muerte en contra de la marrana. Con todas las formalidades, imagínense ustedes que la llevaron amarrada por las calles del pueblo, plaza central, está el patíbulo, le colocaron el lazo al cuello y la condenaron a pena de muerte a través de la horca. Esto pareciera ser una situación bastante, pues, a veces ridícula, pero existió. También vemos en un momento dado la legislación española, en los diversos fueros que existieron, pues también se establecían algunos aspectos interesantes, y es más, pues podía declararse a un animal como homicida, cuando a través de un acto, pues pues, mataba a un ser humano, o bien en un momento dado, pues sus acciones implicaban pues procesos penales en contra de los animales. El que estaba excluido
era el caballo cuando era cabalgado por un jinete. Pero fuera de ello, pues cualquier otro animal que matara a un ser humano, pues era eh, penalmente responsable y era sometido a un proceso legal. Pero también vemos que algunos insectos, plagas nocivas, gorgojos, chinches, agreguemos piojos, liendres y similares, eran sometidos a proceso. Ya sé que uno estará pensando que es ridículo, pero nos preguntamos, ¿es que acaso no tenía nada mejor que hacer que estar capturando al gorgojo que se estaba comiendo el trigo? Y, y bastaba con que lo exterminaran, pero había que consignarlo ante juez y seguir un proceso. Y así podríamos seguir platicando y se van un minuto. Entonces, lo que hemos visto básicamente es que la consideración jurídica de la persona en ciertos momentos se hizo extensiva a otras especies del reino animal. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Pues claro, dentro de la evolución histórica, pues podemos platicar de colectividades o grupos de personas que también han sido considerados como sujetos de derecho. ¿Esto qué significa? Esto lo que significa, simple, sencillamente, es que entendamos que nosotros como seres humanos, y esto ha sido a través del tiempo, hemos visto las limitaciones de hacer un esfuerzo individual y por lo tanto se constituye una condición de vida en la unión con nuestros semejantes. Y a través de la historia de la humanidad hemos visto cómo, de hecho, el ser humano, pues por naturaleza es un ser social, es un ser gregario. Entonces hay ciertos fines que escapan al esfuerzo individual y esto es lo que ha generado, bajo qué lema, que la unión hace la fuerza. Entonces los seres humanos se han unido con sus semejantes para alcanzar los más variados fines. Y estas asociaciones resultantes de la unión de diversos individuos le han llamado la atención, por supuesto, al derecho. El pensamiento de los juristas pues fue colocado a través del análisis de esos entes resultantes de su asociación. Por lo tanto, pues lo que podemos decir acá, pues básicamente es que esos conglomerados han recibido una categoría jurídica de persona. Y lo que es curioso es que se les ha considerado de una manera independiente a los miembros que la componen o la conforman. Nuestro propio Código Civil establece en su articulado que la persona jurídica, por supuesto se refiere a la persona jurídica colectiva, forma una entidad civil distinta a la de sus miembros individualmente considerados. Y por lo tanto, entonces vamos a entender de que en ese contexto, estos entes resultantes de la asociación, como colectividades, han sido considerados como sujetos de derecho. Y como ustedes lo van a escuchar, pues, por supuesto, estas asociaciones a las que en la actualidad nosotros les denominamos personas jurídicas colectivas, entonces han sido producto de un largo proceso histórico-social. Esa persona jurídica, como le denomina nuestro Código Civil, persona jurídica colectiva, persona moral, persona ficticia, ha sido producto de un proceso muy largo a nivel de la historia de la sociedad humana, pero en la conformación o en la consolidación del concepto de la persona en su acepción jurídica, vemos que el influjo de tres corrientes del pensamiento que aportaron los elementos de juicio para poder configurar lo que hoy conocemos como la persona jurídica colectiva, y fue el derecho romano, el derecho germánico y el derecho canónico. Tres corrientes de pensamiento jurídico que se encargaron cada una en su espacio de influencia de aportar elementos para poder ir configurando lo que en la actualidad conocemos como la persona jurídica colectiva. De esta manera, entonces, vemos que se destacan estos componentes que nos aborda el profesor Aníbal Bascuñán Valdés, para pasar
A continuación, por supuesto, a un punto interesante que aparece en nuestro programa y es pues, mencionar la definición de la persona. Platiquemos en torno a este tema. Les puedo comentar de que dependiendo del autor que ustedes consulten, pues cada uno a su manera pues va a hacer una propuesta de definición de lo que corresponde a la persona jurídica. Aquí pues vamos a tener un par de definiciones, que son las que ustedes ven acá en este momento, que vamos a platicar una tercera a continuación, pero veamos estas primeras dos. Para definir lo que es la persona jurídica o la persona en la dimensión del mundo del derecho, se les define como todo ente capaz de tener derechos, son derechos subjetivos, son facultades y obligaciones. Esto se constituye en deberes jurídicos. O de otra forma, que se le ha definido también a la persona jurídica como un ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y las definiciones que usted va a encontrar, pues van a destacar, punto número 1 es un ser o un ente. 2, se destaca la capacidad de la cual está dotado, misma que le permite la posibilidad de ser titular de derechos subjetivos o titular de deberes jurídicos. Entonces, si nosotros analizamos esta definición, si ustedes se dan cuenta, en ningún momento se menciona al ser humano. ¿Se fijaron de esto? Porque se habla de un ente o de un ser. Y lo que resulta es que el concepto de ente o ser es utilizado para poder abarcar o comprender tanto la dimensión individual de la persona como la colectiva. Entonces, se habla de un ser o un ente. El otro aspecto que se destaca en estas dos definiciones es que se habla de la capacidad. Claro, la capacidad, como la vamos a ver, es un atributo derivado de la personalidad jurídica. Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, la capacidad implica la aptitud. Somos capaces cuando se nos considera que estamos aptos. ¿Aptos para qué? Para poder ser titular de derechos, esto puede adquirir derechos subjetivos, o bien para poder ser titular de deberes. Estos son deberes jurídicos. Entonces, la capacidad en la acepción jurídica conlleva ese grado de aptitud. Somos capaces en cuanto somos aptos. Y entonces, destacamos estos componentes en esta definición. Palabras más, palabras menos, pero lo que sí es cierto es que cuando ustedes busquen en las diversas definiciones de persona jurídica, de persona en el mundo del derecho, pues vamos a destacar esos componentes. Pero a propósito he dejado una tercera definición, y claro, pues vamos a platicar un poco de la misma. Vamos a hacer un análisis de una propuesta que un jurista guatemalteco que se constituyó en un mártir de nuestra casa de estudios y es el licenciado Santiago López Aguilar. Ustedes podrán ver que en nuestra bibliografía pues, se menciona a este autor guatemalteco. Si ustedes notan la definición que él da, y que, aclaro, es una propuesta académica que ha sido sometida y es sometida a consideración de ustedes. Él cuando define a la persona jurídica, pues parte indicando de que es el reconocimiento que las normas jurídicas hacen del ser humano, en este caso está destacando la individualidad del ser, o de los entes resultantes de su asociación. Entonces aquí ya él en la definición abarca a la persona individual y a la colectiva. Y sigue en la definición otorgándoles ese reconocimiento jurídico normativo, la capacidad, esto es ese grado de aptitud para gozar y para el ejercicio, por un lado, de los derechos subjetivos y por otro, de las obligaciones que se constituyen en deberes jurídicos. Ahora, analicemos un tanto esta definición que ustedes tienen en la pantalla. Claro, es una propuesta. Noten que la mayoría de autores que ustedes consulten hablan de un ser, un ente, la capacidad de poder adquirir derechos y obligaciones, pero él habla del reconocimiento. Es un reconocimiento a través de las normas, por lo tanto es un reconocimiento normativo.
Y el reconocimiento, básicamente, va a estar determinado por lo que nosotros conocemos como la personalidad jurídica. ¿Cómo opera este reconocimiento? Por ejemplo, en el caso de nuestro Código Penal, en el 123, que tipifica el delito de homicidio, comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Persona. En el 132 de nuestro Código Penal, comete asesinato quien matare a una persona. Tanto en el homicidio como en el asesinato, el bien jurídico tutelado es la vida de la persona. Bueno, pero para el caso del aborto, nos vamos al 133 de nuestro Código Penal y hay una definición del aborto en Guatemala. Nuestro Código Penal define el aborto como, y quiero que escuchen bien, el aborto es la muerte del producto de la concepción. Producto de la concepción en cualquier momento de estado de la preñez. Entonces, tenemos por un lado ciertas acciones delictivas que atentan contra la vida de la persona y otras que atentan contra la vida del producto de la concepción. ¿Y cuál es la diferencia entre la persona y el producto de la concepción? La diferencia radica en lo que el profesor Santiago López Aguilar destaca como un componente de la definición y es el reconocimiento. Un reconocimiento normativo que básicamente se constituye en un reconocimiento formal a través del otorgamiento de la denominada personalidad jurídica. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos que nuestro Código Civil, en su artículo 1, pues hace referencia a ese reconocimiento, nuestro Código Civil le denomina personalidad civil, y establece o fija que la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Establece un momento de inicio y un momento de finalización, el nacer y morir. Y es en el tema, por supuesto, el título que se refiere dentro del Código Civil a las personas individuales. Pero continúa en el artículo primero, Código Civil, que nos dice, sin embargo, al que está por nacer, se le considera nacido para todo aquello que le favorezca siempre y cuando nazca en condiciones de viabilidad. Entonces aquí vemos que cuando comparamos lo que es el homicidio y el asesinato que se atenta contra la vida de la persona y vemos el aborto, en donde se atenta con la vida del producto de la concepción, la diferencia entre la persona y el producto de la concepción va a radicar en que la persona ya está investida de ese reconocimiento que es la personalidad jurídica y por lo tanto se le considera persona. El otro, el producto de la concepción carente de personalidad jurídica, no tiene la categoría jurídica de persona. Entonces, eso significa de que somos personas sí y solo sí, hay una condición previa, se constituye una conditio sine qua non y es el otorgamiento de esa personalidad jurídica, misma que se define como la investidura que el Estado, a través del ordenamiento jurídico, le confiere o otorga a un sujeto para poder entrar en el mundo de lo jurídico, para poder proyectar y poder recibir efectos jurídicos que se traducen en el nacimiento, la modificación, la transmisión, la extinción de derechos subjetivos y deberes jurídicos. Esto nos permite, cuando estamos investidos de personalidad jurídica y por lo tanto somos personas en el mundo del derecho, poder entrar en el mundo de lo jurídico. Se ha dicho, a tenor de Federico Puig Peña, un jurista español, un clásico en el derecho civil, en su tratado de derecho civil, pues lo menciona, que la personalidad jurídica, y eso vamos a platicarlo también, no se preocupe, es como una especie de marchamo o un sello para poder ingresar válidamente en el mundo de lo jurídico. Sin él, no podemos ingresar válidamente en el mundo de lo jurídico y no podemos tener esa capacidad para poder ser titulares de derechos y de obligaciones. Bueno, entonces, es interesante, claro, podría platicar con ustedes de esta temática y como ustedes pueden darse cuenta, esta es una cátedra de Derecho Civil. Y continúo con ustedes platicando dentro de este aspecto. Entonces, se habla de la atribución. Claro, es interesante esta que nos propone el jurista, la someto a su consideración.
Es una propuesta académica que él generó, en donde lo que él está destacando es ese reconocimiento que se traduce en el otorgamiento de la personalidad jurídica. Somos personas y solo sí se nos ha reconocido. No somos personas si no se nos ha reconocido. En este caso, no se nos ha otorgado personalidad jurídica, no somos personas. Si se nos ha otorgado personalidad jurídica, vamos a ser personas. En la acepción jurídica del término, por supuesto. Continuamos. De esta manera, entonces, lo que vamos a encontrar en un momento dado, pues también en estos programas, pues se mencionan unos aspectos importantes, que son los significados, los sentidos o acepciones que puede haber adquirido el vocablo persona. Existen varios sentidos. Es más, en nuestro programa, pues se mencionan tan solo dos. Uno que es un sentido, acepción o significado, pues común, corriente, cotidiano, vulgar, y otro, por supuesto, que es una acepción en el sentido jurídico o legal de ese término. Pero también podemos mencionar un tercero, que es el que está en su pantalla, en la acepción biológica de la persona. Veamos brevemente pues, estos significados que puede adquirir el vocablo persona. Y tenemos entonces, en la primera línea, aparece el sentido corriente, común, cotidiano, vulgar. Y es acá en donde, por supuesto, se ha utilizado como sinónimo de ser humano, persona. Ser humano igual persona, persona igual ser humano. Y afirmar esto es como muy cotidiano, común, corriente o vulgar. Y dentro del contexto del derecho, por supuesto, no nos sirve de nada esta manera de concebir a la persona, porque sabemos que la persona tiene una condición tal, derivado de que le han investido de personalidad. Pero esta sería la primera acepción, general o corriente, cotidiana, común o vulgar de la persona, identificada como ser humano. Entonces se utiliza indistintamente persona o ser humano, puesto que es una acepción corriente del término. Y ustedes pues ya han escuchado pues una versión, una acepción jurídica, desde el punto de vista legal, pues la persona, pues que hemos platicado, si recordarán ustedes las definiciones anteriores, es un ser, es un ente. Este concepto de ser o ente, pues abarca la dimensión individual o colectiva de la persona, que gravita, que gira dentro del mundo de lo jurídico. Por supuesto, derivado de que se le ha considerado apto para poder ser sujeto de derechos y de obligaciones, puesto que se le ha investido, se le ha dotado de capacidad jurídica. Y noten acá lo interesante que en las definiciones que se da de la persona se destaca que es capaz. Y cuando veamos posteriormente en el tema de los atributos de las personas jurídicas, pues vamos a platicar de la capacidad. Y esto opera en el sentido de que debe haber el otorgamiento de personalidad jurídica para que se pueda reconocer a un sujeto como persona en el mundo del derecho. En el momento mismo en que se es considerado persona, entonces, a través de que se le invistió de personalidad, en ese momento va a tener atributos que se constituyen en cualidades en un momento dado de un orden especial que va a tener la persona por el simple ya no hecho de ser persona. Y eso lo vamos a platicar en su momento, hablar de los atributos. Y dentro de estos atributos está la capacidad. Por lo tanto, vamos a llegar a la conclusión de que la capacidad que se había dicho es el grado de aptitud. Se nos considera que estamos aptos. Esta capacidad se ha dicho que es un derivado de la personalidad, porque la personalidad se otorga, el sujeto se considera persona, en el momento que se considera persona va a tener atributos que le son inherentes a su calidad. Entonces, acá vemos que en esta acepción pues se destacan estos componentes que son esenciales en la definición de la persona, en su acepción en el sentido legal o jurídico del término. Continuamos. Ya ustedes han visto, desde una perspectiva jurídica,
lo que se ha dicho en torno a la persona. Pero aquí, por supuesto, vamos a encontrar en de que esta terminología de la persona jurídica, o simplemente persona, se ha utilizado como sinónimo también el término sujeto de derecho o persona. Y ese sujeto de derecho o persona es individuo o una persona determinada que es susceptible en cuanto a que es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Por supuesto que por excelencia, ya luego de haber visto el análisis y la evolución histórica de la persona, por excelencia, la persona en la dimensión jurídica será siempre una persona humana o física, o puede ser una persona de carácter colectivo, porque vamos a destacar que lo que en la actualidad se reconoce como persona va a ser al ser humano, ya sea en su dimensión individual o colectiva, pero excluyendo objetos, excluyendo animales. Y que si bien es cierto, ustedes pensarán, pues hay leyes de protección al medio ambiente, protección a la capa de ozono. Sí, el ozono pues no va a ser en un momento dado un sujeto de derecho, es un objeto de protección o de tutela. O podrá haber legislación a través de la cual se protegen ciertas especies del reino animal que están en peligro de extinción. Pero esas especies protegidas de ninguna manera pues van a, y que forman parte de la fauna, no van a ser consideradas en ningún momento. Estamos hablando del momento actual o contemporáneo, no vamos a hablar de que sean considerados como sujetos de derecho o persona, como objeto de protección o tutela. Porque por excelencia es el ser humano en individual o colectivo el único sujeto de derecho reconocido en la actualidad. Ahora hay algo interesante. Lo que tenemos entonces por mencionar es que había una tercera acepción, sentido, significado de la persona. Si bien nuestro programa menciona solo dos, que es el corriente, cotidiano, común o vulgar, y por otro lado la acepción jurídica, desde el punto de vista biológico, pues también la persona se refiere al ser humano, pero con una característica interesante, que es en esa dimensión psicosomática, ver sus características orgánicas y las características psicológicas. Entonces, para poderlo distinguir o diferenciar de las otras formas de vida del reino animal, vegetal y mineral. Entonces, esta es una acepción, una tercera acepción del vocablo persona. Tenemos entonces a estas alturas una acepción corriente, una acepción jurídica, una acepción biológica, pero puede haber una acepción moral de la persona para hacer referencia o destacar a aquel ser que está, por supuesto, dotado de una capacidad de discernimiento entre el bien y el mal. Y esta capacidad de distinguir lo que es bueno y lo que es malo, pues va a destacar a ese ser al que se le considera desde el punto de vista moral como una persona. Pero también puede haber una acepción filosófica de la persona. Y se ha dicho que nosotros somos la suprema conjunción de dos componentes, materia y espíritu. Y esa suprema conjunción de materia y espíritu caracteriza específicamente, desde el punto de vista filosófico, a quien se considera como una persona. Esa dimensión, por supuesto, desde el punto de vista filosófico, pero también religioso. Y aquí se adiciona a ese ser que va a ser considerado persona, está dotado de un espíritu que se constituye en un elemento que trasciende los límites de tiempo y espacio físico. Y que es, en este caso, creado a imagen y semejanza de un ser superior, de una fuerza sobrenatural. Y así pues podríamos ir platicando del tema de la persona, pero ustedes podrán darse cuenta que en nuestro programa pues se mencionan tan solo dos, el corriente y el jurídico, pero hay más. Y esto que hemos platicado pues es un plus a la explicación dentro de esta cátedra. ¿Qué tendríamos para ir finalizando? Pues algo importante en el mundo del derecho. Nosotros vamos a dejar muy en claro que la comprensión de esta categoría conceptual, que es la persona, es elemento importante para el estudio y la comprensión del derecho. Por eso es un concepto jurídico fundamental. Y se ha dicho de que el concepto de la persona
pues abandonó el campo del derecho civil porque históricamente el derecho civil se constituyó un derecho matriz. El derecho civil que tiene por objeto de estudio, claro, pues instituciones que son consubstanciales para mantener la cohesión de un colectivo social. Y posteriormente se hizo extensivo a las demás ramas que integran la sistemática jurídica, tanto en el derecho penal, el derecho civil, derecho laboral, derecho constitucional, etcétera. Pues vamos a encontrar siempre la dimensión de la persona. Y es más, ustedes saben que la norma jurídica pues presenta 4 ámbitos de validez. Uno, que es el ámbito de validez personal, que se refiere a los sujetos que son imperados por los preceptos. Entonces estamos hablando de las personas. Las normas del derecho laboral, por ejemplo, contenían las leyes laborales dirigidas a ese sujeto de derecho que puede tener la calidad de patrón o trabajador. En un código de comercio, estas normas que tienen como sujeto de derecho quienes ejercen en la calidad de comerciantes. Y así es como ustedes pueden darse cuenta que hay siempre en las distintas normas jurídicas un ámbito personal de validez, y es ahí en donde entra el sujeto de derecho o persona, que son destinatarios de los preceptos jurídicos. En todos los ámbitos de los ordenamientos que integran en las distintas materias de ese derecho objetivo material van a encontrar ustedes el concepto de la persona. ¿Qué más podríamos platicar? Pues varios aspectos en torno al tema. Entonces, como ustedes ven, ya como conclusiones finales, pues es un concepto jurídico la persona que va a estar presente en todas las manifestaciones del derecho, ya sea que sean del ámbito de las ramas del derecho público, derecho privado, derecho social, pues vamos a encontrar siempre presente este concepto jurídico y por eso tiene carácter de fundamental. Ahora, en la conformación y la comprensión de la persona, pues vamos a encontrar que incluye, por un lado, a los seres humanos en esa dimensión individual, como a las agrupaciones resultantes de su asociación. Y ya sea en la dimensión individual o en la dimensión colectiva, el ordenamiento jurídico estatal les está reconociendo la calidad de sujetos de derecho al otorgarles la personalidad jurídica. Y por ende, van a tener la capacidad para poder adquirir derechos y contraer obligaciones. Se les considera aptos, porque la capacidad es un atributo derivado de la personalidad, tanto para las personas individuales como para las personas colectivas. De esta manera, entonces, lo que tenemos básicamente es, ya para finalizar, pues vemos que hoy en día, a pesar de la evolución histórica, en donde se hablaba de objetos, se hablaba de animales considerados como sujetos de derecho, están excluidos. Y aunque existan leyes a nivel nacional o internacional en cada estado, pues vemos en los tratados internacionales que pueden en un momento dado, pues una ley de protección a la capa de ozono, por supuesto, que el ozono no va a ser un sujeto de derecho o persona, o pueden haber leyes o tratados que protejan a especies animales en peligro de extinción. Entonces, eso no significa que van a tener la calidad de sujetos de derecho o personas, sino que son objeto de tutela o protección jurídica. Entonces, bajo estos aspectos, pues son leyes, son normas que han sido creadas en función de los intereses humanos. De esta forma, entonces, vemos y concluimos de que solo el ser humano en su dimensión individual o colectiva, pues va a integrar la calidad de sujeto de derecho, siempre y cuando se le otorgue, por supuesto, el reconocimiento, que es la investidura, que constituye lo que hemos denominado o llamado la personalidad jurídica o la personalidad civil, según lo que menciona nuestro Código Civil. Entonces, vemos de alguna manera las clases de personas. Ya ustedes vieron, las reducimos a 2, la individual y por supuesto la colectiva. Y de esto pues vamos a platicar en la próxima sesión, pues creo que vamos a generar, en este caso, la disertación de estos temas que ustedes pues daremos la continuación en nuestra categoría, en este caso, en nuestra próxima clase, pues vamos a desarrollar
tema que ustedes ven acá, vamos a hablar de elementos de la persona y por supuesto ir viendo la posibilidad de generar aspectos propios de nuestro programa que se refieren básicamente a este concepto jurídico fundamental. Bueno, entonces, supongo que están agotados, lo entiendo. Veo en el chat que no hay, en un momento dado, pues alguna pregunta al respecto. Entonces, si alguien quiere hacer uso de la palabra, pues le cedo el espacio. Si no es así, pues entonces, ¿qué nos resta? Pues, primero, pues entender de que esta es una clase para ustedes. Espero que de alguna manera pues puedan haber aprendido nuevos conceptos, entender de que esto del análisis jurídico requiere pues de dedicación, y por sobre todo pues de una guía que en este momento pues se les pueda dar y cuentan conmigo en la cátedra. También decirles, instarlos a que si ustedes consideran que hay algunos aspectos por mejorar, pues en la cátedra, pues bienvenida sea la crítica y de una manera mejor. Y estoy acá pues para servirles a ustedes y esa es la hoja para poder servir de manera mejor función que puedan ustedes tener en una formación de alto nivel porque estamos a nivel de estudios superiores. Y que no se les olvide entonces que estamos acá en el recinto universitario y que si bien es cierto es un aula virtual, esto no va a quitar de ninguna manera el rigorismo científico y por supuesto la profundidad en el análisis de los temas. Así es de que ustedes merecen cátedras de calidad y por supuesto son los mejores garantes y los mejores testigos de lo que se hace dentro de las aulas universitarias y por sobre todo pues les agradezco su paciencia. Este aspecto, pues en cuanto a las evaluaciones, los contenidos, pues yo punto explicado será objeto de evaluación. Esa es la mecánica, hasta dónde vamos a evaluar, hasta el momento en donde expliquemos, por supuesto, que sea el momento previo a nuestro examen. Entonces, sin más, mis amigos, pues lo dejo acá, ya han de estar bastante agotados, les deseo éxitos y gracias por su respeto, por su asistencia y por entender de que en el proceso de enseñanza-aprendizaje aunque estamos en 2 vías, pues conformamos un equipo. Así es de que, sin más, pues van a tener también, no se preocupen, material de apoyo como el primer semestre y no tan solo. Les deseo entonces éxitos, feliz tarde a todos y a todas, pues nos vemos en la próxima. Y siempre les encargo que asistan a clase, por favor. Feliz tarde para todos. Hasta pronto.